Si abriste este video el día de su estreno, estamos a horas de que México pueda tener uno de esos partidos que no se olvidan nunca. ¿Y qué mejor manera de combatir el ansia que reviviendo los 10 mejores momentos de la selección mexicana en la historia de la Copa Mundial? Y si llegas después de ese partido, nunca es tarde para disfrutar de un video como este. Momentos que nos hicieron sentir, al menos durante unos minutos, que la selección mexicana estaba a la altura de cualquiera. Italia contra México, última jornada de la fase de grupos en la Copa Mundial Estados Unidos 94. La selección mexicana empezó perdiendo contra Noruega, pero luego venció a Irlanda. Italia, por su parte, arrancó perdiendo contra Irlanda y a continuación derrotó a Noruega. O sea, justo al revés. En consecuencia, todos los equipos del grupo llegaron al último encuentro empatados en 3 puntos, lo que convertía el México-Italia en un partido a ganar o morir. O bueno, en empatar o morir. De todos modos, tratar de competir contra Italia en esas circunstancias parecía una causa perdida y tristemente México estaba abajo en el marcador 1-0 y se encontraba eliminado. Cuando al minuto 15 del segundo tiempo, Carlos Hermosillo se la dio a Marcelino Bernal, quien llegaba de frente. Se quitó de encima la barrida de Giuseppe Signori y lanzó una ráfaga inalcanzable al ángulo inferior izquierdo de la portería italiana. Un golazo, el mejor golazo que habíamos visto en nuestras vidas. Claro que ahora parece cualquier cosa, pero ese trayazo, aunque no fuera en 4K, marcó a nuestra generación. México empató ese partido y con ello consiguió avanzar a octavos de final por primera vez en una Copa Mundial de la que no fuera organizador. Y por si fuera poco, lo hizo en primer lugar de un grupo que, tras el sorteo, parecía imposible por incluir a 3 equipos europeos que hicieron temblar a los analistas de la época, mas no a don Marcelino Bernal. La selección nacional llegó a la Copa Mundial Francia 98 dando pena como siempre. No, corrijo, dando más pena que nunca. Tras perder por goleada en los partidos de preparación a unos días del Mundial ante Noruega y el Wolfsburg, por entonces de la segunda división alemana, la victoria contra Corea del Sur al arranque del Mundial fue sorprendente, enmarcada por un par de cuautemiñas casi tan inolvidables como aquel momento del segundo partido contra Bélgica que ningún testigo puede olvidar. Incluso quienes aún no habían nacido pueden recordarlo. En ese partido, México había vuelto a las andadas. Perdía 2-0 y tras la expulsión de Pavel Pardo al minuto 29, tenía que remontar con un hombre menos. Peor escenario imposible, se avecinaba una goleada en contra. Sin embargo, todo se compuso con un penal y expulsión en contra de Bélgica. Alberto García Aspe lo marcó y ya jugábamos en igualdad, 10 contra 10 y 2-1 en el marcador. Al minuto 62, Jesús Arellano Conujo cambió de juego hacia Ramón Ramírez, que llevó el balón hasta línea de fondo y ahí se detuvo el tiempo para admirar a la joroba voladora vestida de blanco lanzarse en una media tijera invertida que impactó el balón magistralmente con la parte externa del pie izquierdo. La leyenda, que todavía no era leyenda, pero que necesitaba solo un gol como ese para alcanzar ese estatus, lograba el empate imposible y con ello encarriló a México a octavos de final en tiempos en que eso todavía no era costumbre, sino más bien una hazaña. Aquel
fue el único gol que Cuauhtémoc Blanco metió en los mundiales, aparte de 2 penales. Nuestros corazones a finales de junio de 1998 superaron el umbral de la taquicardia, porque 5 días después, al último minuto del México-Países Bajos, Luis Hernández hizo su aparición estelar. Luego de salir mítico campeón goleador de la Copa América del año anterior y de haberle anotado un par de pepinos a Corea del Sur en el primer encuentro de Francia 98, los pocos pobladores del mundo que todavía no conocían a Luis Hernández lo descubrieron en toda su gloria cuando el pelos de muñeca emergió entre las piernas de Jaap Stam, por entonces el defensa más caro de la historia, para acto seguido vacunar a Edwin van der Sar. A diferencia de Estados Unidos 94, a partir de Francia 98, ya no había lugar para los mejores terceros lugares en octavos de final. O acababas entre los 2 primeros de tu grupo o quedabas fuera. A solo 15 minutos de arrancar el partido, México ya estaba perdiendo otra vez 2-0 contra una de las grandes favoritas para ganar el Mundial. Al mismo tiempo, Bélgica, como era de esperarse, ya le estaba ganando a Corea del Sur, por lo que el Tri se encontraba más que eliminado. Y así siguió, como bola de trapo a merced de los neerlandeses, hasta el minuto 75, cuando todavía necesitaba meter 2 goles para entrar en octavos de final. Y los metió. Primero a Ricardo Peláez y después al minuto 94, en un desesperado pelotazo, emergió el ídolo rubio para convertirse en el primer y 28 años después todavía único jugador mexicano que ha metido más de 2 goles en un mismo mundial. Para entonces, Corea ya le había empatado a Bélgica, así que técnicamente ese gol tan emocionante no sirvió para nada, pero ese es un detalle que a nadie puede importarle. Gracias al juego desplegado en la Copa Confederaciones de 2005, la única selección que despertó genuino optimismo en los mexicanos de cara a una Copa Mundial fue la que se presentó en Alemania 2006 y paradójicamente fue seguramente la que peor fase de grupos ofreció. Tras empatar con Angola, vencer a Irán y perder con Portugal en un grupo a modo por haber sido cabeza de serie, México se las tenía que ver con Argentina en el cuarto partido. Fue al minuto 6 de aquel encuentro cuando Rafa Márquez en tiro de esquina remató para el 1-0. Fue el primero de sus 3 goles en 3 mundiales distintos, justo 4 años después de haber abandonado el barco con una cobarde agresión en el naufragio de Corea-Japón 2002 contra Estados Unidos. Ese gol contra Argentina redimió a Márquez y fue la base que le permitió al México de Ricardo Antonio Lavolpe desplegar el que para muchos fue su mejor partido de fútbol en la historia de los mundiales. Un partido que acabó perdiendo, por cierto. Pero todas las emociones previas al gol de Maxi Rodríguez en el tiempo extra son imposibles de olvidar. Como casi siempre, la selección mexicana llegó al Mundial con muy malas sensaciones. Tuvo que cambiar de emergencia al entrenador para no quedarse fuera de Corea-Japón 2002, pero todo cambió por arte de magia con Javier Aguirre, y más cuando en el Mundial venció a Ecuador, segundo mejor equipo en la eliminatoria de CONMEBOL, y después a Croacia, tercer lugar del Mundial anterior, Francia 98. Pero el gran momento no llegó sino hasta el tercer partido, porque además México, lejos de estar clasificado con sus 6 puntotes, tenía una diferencia de goles de apenas +2, por lo que podía quedar eliminado
si perdía contra Italia, que como siempre a esas alturas estaba contra las cuerdas. México no podía perder. Y llegó entonces el gran momento, el sexto mejor momento en la historia de México en los mundiales. Jared Borgetti, de espaldas a la portería y con la marca de Paolo Maldini, hizo un remate imposible para vencer a Gianluigi Buffon. Sin lugar a dudas, el mejor gol, no solo el más importante, sino técnicamente el mejor gol de los más de 300 que Jared marcó en su carrera. Eventualmente, Alessandro Del Piero salvó a Italia de la eliminación empatándolo 1-1. Marcador que no solo clasificó a México, sino que lo hizo en primer lugar de grupo con una por entonces histórica suma de 7 puntos. México no había ido a la Copa Mundial de Italia 94 años atrás, castigado por la trampa de los cachirules. La Copa Mundial de México 86 estaba ya muy atrás en el tiempo y había dejado la sensación de que el Tri no pudo aprovechar del todo su localía. Antes de eso, México no supo clasificarse a la Copa Mundial de España 82. Fue la peor selección de Argentina 78. Perdió el premundial rumbo a Alemania 74 y mientras más retrocedamos en el tiempo, más descubriremos que México en realidad era una selección sin historias positivas que contar en los mundiales. Todo este preámbulo es para hacerles entender el contexto y por qué los 2 goles de Luis García contra Irlanda en Estados Unidos 94 fueron pero tan memorables. México no era nadie. Venía de perder con Noruega en el primer partido y ante Irlanda logró la segunda victoria en una Copa Mundial de la que no fuera organizador. El único antecedente databa de Chile 62. Luis García vivía su mejor momento como futbolista y de media distancia y media vuelta vacunó 2 veces bajo los 41 grados centígrados registrados en Orlando a los derretidos irlandeses en uno de los partidos más calurosos en la historia de las Copas Mundiales. Gracias a ese marcador de 2-1 y al posterior gol de Marcelino Bernal contra Italia, la selección nacional no solo acabaría clasificando a octavos de final, sino que lo haría en un hasta entonces inconcebible primer lugar de grupo por encima de Noruega, Irlanda e Italia. La Copa Mundial Sudáfrica 2010 fue terrible. Javier Aguirre andaba insoportable. El Guille Franco no metía una y el Bofo Bautista corría menos kilómetros por partido que el Conejo Pérez, quien a los 50 y tantos años volvía a ser el portero titular de la selección para gusto de nadie. Tras haber empatado en el partido inaugural contra Sudáfrica y sin transmitir ninguna ilusión, esa selección tenía que jugar el segundo partido contra Francia. Los más optimistas confiábamos en un empate que la verdad sonaba imposible. La mayoría pensaba que la subcampeona del mundo nos haría puré verde. El partido era a ganar o morir, porque Uruguay había vencido a Sudáfrica el día previo y estaba prácticamente clasificado a octavos de final. Ya no era la Francia de Zinedine Zidane y Thierry Henry, pero era la Francia de Franck Ribéry, de Nicolás Anelka, de Eric Vidal, de Hugo Lloris y hasta de un jovenzuelo llamado André Gignac. Al minuto 65, Javier Chicharito Hernández, en más que posible fuera de lugar, quedó mano a mano con Lloris y anotó el 1-0. Era el primer mundial del Twitter y la fábrica de memes revivió inmediatamente la heroica batalla del 5 de mayo en Puebla. México estaba perdidamente enamorado del Chicharito en 2010, cuando todavía no desarrollaba su lado perverso. El guión no podía ser mejor.
O sí que podía, porque el verdadero ídolo Cuauhtémoc Blanco también se hizo presente en el marcador, cobrando con categoría un dudoso penal de a Vidal sobre Pablo Barrera para concretar así el 2-0 con el que México se clasificó a octavos de final, eliminando a la selección francesa. Por primera vez, después de muchos empates gloriosos, la selección nacional derrotaba en la Copa del Mundo a un gigante. México no iba a clasificar a la Copa Mundial de Brasil 2014, pero dos milagrosos goles en la portería panameña, uno agónico de Raúl Jiménez en el Estadio Azteca y semanas después otro del norteamericano Graham Zusi en Panamá, salvaron al Tri. Y gracias a ello, la selección mexicana fue la última en clasificarse al Mundial, donde le ganó a Camerún, le sacó un empate al anfitrión Brasil y se la jugó a todo o nada contra Croacia en el tercer y definitivo partido. México necesitaba empatar contra la selección de Ivan Rakitic, Luka Modric, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic e Ivan Perisic. Modric, en conferencia de prensa el día previo, sentenció que Croacia tenía mejores futbolistas que México, referentes del Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, etc. Y además medio ninguneó a Memo Ochoa. Esto calentó todavía más un partido tenso que se mantuvo 0-0 hasta el minuto 75, cuando Rafa Márquez anotó su tercer gol en 3 mundiales distintos. Luego, gol de Andrés Guardado y el tercero fue de Javier Chicharito Hernández. Marcador final 3-1. México, en vez de limitarse a buscar el empate que necesitaba para meterse en octavos de final, prácticamente le dio un paseo a la misma selección que 4 años más tarde jugaría la gran final de Rusia 2018. Fue este, seguramente, el partido más redondo de México en los mundiales, jugado bien de principio a fin para eliminar a Croacia prematuramente. Tan bien jugó México que hasta le perdonamos esa aberrante combinación de camiseta verde con shorts negros. ¡Ochoa! 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 ¡Oh! México clasificó a la Copa Mundial ya no de panzazo, sino sacando el ombligo para poder ganar el repechaje contra Nueva Zelanda, que le acreditó como invitado número 32 de los 32 participantes en la Copa del Mundo Brasil 2014. Encima de eso, en el sorteo le tocó la selección brasileña. Brasil en calidad de anfitrión. No había manera de sobrevivirlo. Memo Ochoa, que venía de ser tercer portero en la Copa Mundial Alemania 2006 y suplente de Óscar Conejo Pérez en Sudáfrica 2010, jugaba apenas su segundo partido mundialista tras un día de campo en la primera jornada contra Camerún. Fue entonces cuando Francisco Guillermo Ochoa Magaña se presentó ante el mundo entero, estirándose acrobáticamente hacia su poste derecho para sacar del ángulo inferior la mano firme en la línea y así negarle el gol a Neymar, quien se había elevado y rematado con solidez. Un paradón tan imposible que hasta pasó por el filtro de la tecnología del ojo de halcón, que fue estrenado para certificar que ese balón no rebasó la línea. Ochoa tuvo 3 atajadas más. Achicó bien en un mano a mano en que le acabaron estrellando el balón. Sacó con la cintura un violento remate de Neymar a primer poste y desvió un potente pero mal direccionado cabezazo de Thiago Silva en un tiro de esquina. México le sacó el empate a Brasil en Brasil. Y todo gracias a la mejor noche de Memo Ochoa. ¡Atenta, niña!
¡La portera de mis sueños! Otra vez la burra al trigo. A pesar de lo aprendido en los 9 mágicos e inesperados momentos que nos han traído hasta aquí, otra vez nadie, absolutamente nadie contaba con que México vencería a Alemania, la campeona del mundo, en el arranque de Rusia 2018. Ese partido, el Tri lo ganó jugando al contragolpe. Memo Ochoa salvó lo que tenía que salvar. Y cuando llegó su momento, Andrés Guardado y Chicharito Hernández supieron qué hacer. Sobre todo este último, cuyo pase dejó a Irving Lozano camino a la portería. El Chucky dejó plantado con un recorte a Mesut Özil que no quiso hacerle penal. Enganchó hacia adentro y en lugar de precipitarse como tantos de sus antepasados en situaciones similares, Luis Hernández vacunó a Manuel Neuer. Imposible determinar quién quedó más incrédulo, si los alemanes, los mexicanos o el resto del mundo. Pero México lo había vuelto a hacer en fase de grupos y esta vez a lo grande. Alemania, que desde la Copa Mundial de 1938 siempre había quedado entre los 7 primeros de cada Copa del Mundo, ya no se iba a levantar de tamaño zarpazo del Chucky y quedó eliminada a las primeras de cambio por primera vez en 80 años y todo por culpa de el Chucky Lozano. El Chucky Lozano. En los tiempos antiguos, la selección también tuvo sus ratos gloriosos que no hay por qué enterrar en el olvido. México contra Bulgaria, Copa Mundial México 86. Manuel Negrete en el Estadio Azteca mete el gol más bello en la historia de las Copas del Mundo, al menos según los mexicanos. La selección avanza por primera y única vez al 5º partido. México contra Bélgica, Copa Mundial México 70. Gol de penal del Halcón Peña y la selección mexicana por primera vez en su historia avanza más allá de la fase de grupos, también en el Estadio Azteca. Copa Mundial Inglaterra 66. A la selección le toca un grupo de verdadero terror y sobrevive dignamente empatando 1-1 con Francia y 0-0 con Uruguay. Ambos partidos celebrados en el mítico Wembley. Mundial de Chile 62. México gana el primer partido de su historia en las Copas del Mundo. 3-1 a Checoslovaquia, que ya estaba clasificada y que acabó metiéndose hasta la gran final de aquel mundial. Suecia 58. Los 13 primeros partidos de México en la historia de los mundiales se saldaron con 12 derrotas y un empate. El primer puntito lo consiguió tras 28 años de intentarlo y al minuto 89 de un partido contra Gales, gracias al gol de un señor llamado Jaime Belmonte. Son pocos, sin duda menos de los que deberían, pero de todos modos son momentos sumamente especiales que nos acompañarán siempre y que esperemos sigan multiplicándose, aunque sea poco a poquito, porque eso es lo que realmente los hace especiales. Nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¿Quién es el jugador favorito de Barack Feber en la historia del fútbol? Don Carlos Puyol. ¿Tú puedes decir lo mismo o puedes...? No, mejor es Puyol. Empezamos con una muy fácil. Es correcto. Sí. Estamos 1-1. Mi atleta favorito, más allá del fútbol. Usted es muy joven en casa. Vas a salir con alguien como Miguel Indurain, una tontería así. Voy a decir, respuesta final, Michael Phelps.